Bueno, y una vez más estamos recibiendo a Álvaro Padrón, como les decíamos. Bienvenido, Álvaro, un placer tenerte realmente. Gracias a ustedes. Bueno, para tratar de entender un poco a través del análisis que normalmente realiza Álvaro, creo que lo primero que podríamos decir es, todos aguardábamos o de alguna manera en lo que nos afirmábamos era en decir, uno va a ser el Donald Trump en campaña y otro será el Donald Trump presidente. Es más, creo que ya lo dijimos cuando hablábamos de uno, el Donald Trump en la campaña en su interna, dentro del Partido Republicano, otro iba a ser el Trump hacia las elecciones generales, ¿verdad? Hacia la elección definitiva, y que esperábamos que otro fuera el que finalmente apareciera como investido presidente de los Estados Unidos. Ahora esas cartas ya están echadas sobre la mesa. ¿Qué análisis hacemos? ¿Se dieron esas diferencias? Bueno, ustedes decían un mes, 90 días de Trump, y parece ya un año, ¿no? Ustedes se dedican a esto, me imagino que debe haber una cierta saturación de hablar casi todos los días de Trump. Sí. O sea, no recuerdo si acá tenemos... hay casi. Sí, entonces sin casi. Yo le llamo el Trump nuestro de cada día y digo, excelente. vivo haciendo dribblings para tratar de evitar en el segmento internacional mencionar a Trump, y no puedo. No, con lo cual respondo a lo primero que decías, Humberto, porque ayer hizo su primera intervención en el Congreso, ¿no? Por lo tanto vamos a tener durante todo el día de hoy a todo el mundo hablando de Trump. Y lo primero que yo digo es que fue un error creer que iba a cambiar Trump. De hecho, el análisis que hacían muchos de decir, bueno, no va a poder cumplir todo lo que dice, está en entredicho. Y creo que eso es un error grave que se cometió porque, del mismo modo que se cometió el error de que un personaje así no podía ganar, ¿no? O sea, estamos frente a un perfil de político que lo hablábamos con Danilo hace un mes, ¿no? Y yo decía, ojalá me equivoque. En casi todo lo que dije en aquel programa, creo no haberme equivocado, desgraciadamente, porque tiene que ver con la confirmación del perfil de este personaje. Que yo decía en aquel momento que, claro, como cuelga titulares todos los días, siempre hay algo para decir de Trump. Y entonces tenemos el riesgo de quedarnos hablando de los titulares y no de lo que significa. Y es tan atractivo el personaje que nos termina poniendo el foco exclusivamente en él, y hay que tratar de abrir un poco. Yo decía, Trump no es el problema, o no es solo él el problema, es lo que representa y los millones de personas que lo votaron. Entonces seguimos equivocándonos en el análisis, creyendo que él va a cambiar porque lo que dice no nos convence a algunos, cuando en realidad, con lo que él dijo... Está convenciendo a muchos. Ganó, claro. Una elección. O sea, no es un presidente que no haya sido votado. Por lo tanto, él se debe a lo que dijo y a lo que representa. Y ahí está el problema. Y decíamos también en aquel programa que lo que representa no es un tema aislado en Estados Unidos, es mucho más amplio. Está pasando algo en el mundo, sobre todo en el norte. Hay mucha gente con bronca. Es lo que se llama, le llamo la falla del norte. Nosotros estamos acostumbrados a las crisis en el sur. Casi diría que nos hemos adaptado a las crisis. Tenemos una capacidad para asimilar las crisis. Eso en el norte no pasaba. Y todo esto tiene origen en la crisis del 2008. Y en los resultados de esa crisis, que ha generado un montón de gente pobre que no estaba acostumbrada a ser pobre. Claro. Sobre todo los trabajadores de clase media, media-baja. A esa gente le habla Trump. A esa gente le habla el Brexit. A esa gente le hablan en Francia, en Alemania. Esa gente está votando algo que no nos gusta, que cuando lo analizamos nos da un poquito de vergüenza. Hablar en contra de los migrantes, hablar en contra de los derechos, un poco de machismo, mucho de conservador. Entonces, mucha gente decía, no lo van a votar los latinos. ¿Qué latinos no lo van a votar? Los que estamos fuera de Estados Unidos seguro que no nos gusta Trump. Los que están dentro de Estados Unidos votaron a Trump. ¿Saben por qué? Porque ellos ya están ahí. Y no quieren más latinos para competir con su trabajo. Los latinos no quieren latinos. Claro, entonces nos equivocamos en el análisis. Y seguir pensando así, nos va a llevar a creer que Trump va a cambiar y no va a cambiar, porque él fue exitoso con este discurso. Lo cual no quiere decir que lo que dice se pueda hacer, es otra cosa. Pero él va a insistir con esto.
porque esto le dio resultado. Claro. Y él se debe a esas promesas, sobre todo a la gran promesa que es volver al sueño americano. Y el sueño americano él lo ubica en que la gente tenga buen empleo y buenos salarios. Por eso el factor populista de Trump. Él no está hablando como un líder tradicional, conservador, en donde haga una visión económica, digamos, liberal. No, él va directo al grano y le dice a la gente, yo les voy a volver a resolver sus problemas. De ahí que viene la imagen de populismo. Claro, lo que de repente es tremendamente peligroso en el discurso es el razonamiento por el cual él llega a eso. Por ejemplo, entre las frases elegidas ayer como frases claves de su discurso frente al Congreso está la de decir: hemos defendido las fronteras de otros países mientras dejábamos las nuestras abiertas para que cruzara cualquiera y para que las drogas entraran a un ritmo sin precedentes. Unión, migración, droga. Unión, migración, crimen. Unión, tenemos que cerrarnos, ¿no? Es decir, en el razonamiento de dónde estaría la causa de los males es donde de repente radica la peligrosidad de lo que pueda llegar a ser. Sí, y atado a eso lo que decías ayer, lo que leías en la noticia de 54.000 millones de dólares para refuerzo en el presupuesto de defensa. Bueno, a ver, es una temerario, ecuación, ¿no? es una ecuación casi de manual, ¿no? Proteccionismo, nacionalismo y el factor militar. También lo hablábamos en aquel programa, que hubo gente que me dijo que yo había exagerado, ¿no? Y la verdad que ayer se confirmó que este tema, yo terminé aquella nota diciendo, la única salida que tiene con este discurso y con esta visión Estados Unidos es volver a hablar de lo militar. Porque el nacionalismo y el proteccionismo en esta época tienen una limitación para compararla con la crisis del 29, que así también salió de aquella crisis de Estados Unidos, con la Segunda Guerra Mundial. El problema es que ahora no es tan fácil volver a instalar una lógica proteccionista, porque las propias empresas norteamericanas se hicieron transnacionales. Claro. Entonces no es tan fácil volver a decir otra frase de él ayer, compre americano. Sí, contraten americano, Contraten y compre americano. Miren, qué discurso para esta época, ¿no? Contraten americano. Entonces, el problema es que americano hoy, empresa americana hoy, está en todo el mundo. Está en China, está en América Latina, está en Europa. O sea, es muy difícil sostener lo que él dice desde el punto de vista técnico. Ahora, convence políticamente. Y yo insisto mucho en esto porque si solo lo miramos desde el punto de vista económico, comercial, nos estamos perdiendo de que en el norte hay un cambio en la orientación de algunos sujetos políticos. Aparecen outsiders políticos que se llevan puesto partidos históricos en Europa y en Estados Unidos. Recordemos que Trump liquidó el Partido Republicano. Ayer, en el Congreso, tuvieron que dar vuelta todos los que hablaron en contra de él en el final de la campaña, ¿se acuerdan, no? Sí. Que ya no le quedaban ni amigos en el Partido Republicano. No, se abrían todos. Al final eran todos que además, como perdía, empezaron a salir del barco Trump. Ahora, tuvieron que subirse todo de vuelta porque es el presidente de Estados Unidos. Ahora, este asunto, y lo digo porque es un asunto central de la política, hay una gran frustración en el norte con algunos partidos políticos. No se trata de izquierda y derecha, se trata de la política tradicional, por eso votaron en contra de Clinton. Otro error que se cometió en todo el mundo, se decía, es imposible que Clinton pierda con Trump. Y perdió, porque Clinton representaba la continuidad de lo que ya existía, y Trump el cambio. Y este es el drama que está pasando en gran parte del norte. El cambio lo representa un nuevo tipo de oferta política, básicamente representada por empresarios ricos que no vienen de la política, que son nuevos, son outsiders, que están en contra de los medios, y aquí hay otro tema clave, el discurso contra los periodistas, no solo contra los medios, contra los periodistas de Trump. Él se está preparando para enfrentar toda esa dimensión de crítica, toda una línea muy autoritaria. Entonces, tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, que hay un cambio de paradigma político en el norte que tiene que ver con la frustración de mucha gente con respecto a las políticas que se llevaron a cabo hasta ahora y la gigantesca concentración de riqueza, porque esa es la gran contradicción. Esa gente está mal, pero ve que otros están bien. Si 8 personas en el mundo concentran la misma riqueza que la mitad de la población, a nadie le pueden decir que no hay plata. Claro. El problema es cómo se reparte. Álvaro, y de estas medidas que han sido anunciadas y o ejecutadas por Trump a partir del 20 de enero, ¿cuál ha sido la más polémica?
¿cuál ha sido la que más ruido ha generado? Yo creo que todas, ¿eh? No hay forma de No hay manera de diferenciar. No hay forma. Lo que pasa es que son públicos distintos a los que afecta. Entonces, a nivel interno es sorprendente cómo no hay un estallido social en Estados Unidos al tirar para atrás el sistema de salud que implementó Obama. Pues son millones de personas que van a dejar de tener salud. En Estados Unidos es carísima la salud y la educación. Digo para que tomemos en cuenta cosas que nos sorprenden a veces y quedamos en Uruguay como naturales, ¿no? El famoso Obamacare. Obamacare. Entonces, es sorprendente que no haya una reacción donde casi 15 millones de personas van a dejar de tener el derecho a la salud y van a tener que empezar a pagarla. Y él lo dice de una manera muy clara, no nos podemos dar ese lujo, que paguen por los servicios. Claro. Y no esconde nada. Entonces, esto es muy polémico. Y él lo transformó en una lucha con el Partido Demócrata, ¿no? Y si ustedes ven, es un tema central de la discusión de ayer. Pero eso es más mercado interno norteamericano. El problema es que estamos hablando no de cualquier país, estamos hablando de la principal potencia mundial. Entonces, todo lo demás que dice... Los seguros de salud en Estados Unidos son carísimos. Son carísimos, carísimos. Y por eso había tanta gente afuera, que no tenía derechos. Entonces pasó Obama, que lo acusaron de socialista por esto, ¿no? A decir, no puede ser que haya 15 millones de personas que no tengan asistencia mínima de salud. Esto fue lo que resolvió, una asistencia mínima de salud. Y esto es lo que se va a tirar para atrás. Y con esto va a tener una mejora en el déficit fiscal brutal. Porque esto sí es plata y mucha. Y claro. No todo lo demás que... Después habla de la Ford y de haber traído la Ford de vuelta de México. Todo eso son migajas. Son 600 puestos de trabajo en Estados Unidos. Nada. Nada. Entonces, es lo simbólico, ¿no? Claro, es muy importante. Él es muy buen comunicador. Otro grave error. La gente dice, no, es una bestia. No, es un muy buen comunicador. Sí, sabe y lo acaba de demostrar otra vez en el Congreso. Dio 5 mensajes. Los eligió muy bien. No parece muy atractivo su discurso. No es un político tradicional haciendo un discurso retórico con mucha... barroco, con mucho elemento. No, él va al grano, es empresario, comunica. E hizo otra cosa muy histriónica. Por supuesto, aquí me hago cargo de tener la subjetividad de creer que eligió el final de su discurso de esa manera porque sabía que iba a conseguir un aplauso que no estaba seguro de conseguir con los anuncios que estaba realizando. Y es la mención que hace, yo tengo acá, si lo quieren compartir como imagen, la mención que hace a un soldado muerto y a la presencia de la viuda, generando un quiebre completo y el aplauso de todos de pie hacia la presencia de esa mujer que visiblemente emocionada, y digo, y no es menor. Ahí está eso, la mujer, mira. No es menor porque nos habla de una persona que manejando los medios y ante la posibilidad de que no tuviera el aplauso que él esperaba en el cierre, hace un quiebre en el que busca, digamos, en esto sí vamos a estar todos de acuerdo. Y todos sensibles reaccionamos de una manera diferente después en el cierre. Y fue lo que buscó, digo, y ahí de repente es donde yo entiendo a quienes analizan y lo ven como un personaje peligroso, porque quien busca ese tipo de efectos, bueno, ¿qué no buscará a la hora de querer conseguir lo que quiere? Porque él sigue insistiendo, como bien dijiste desde el principio, él sigue insistiendo con lo que fueron sus, digamos, promesas de campaña que lo llevaron a la presidencia. Efectivamente, entonces, yo repito, ¿no? Puede no gustarnos lo que dice, puede no gustarnos lo que plantea, yo pongo en cuestión la viabilidad de lo que plantea, pero va a intentar cumplirlo. ¿Lo del muro lo ves Lo del muro lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer. Lo va a hacer, porque el muro puede ser físico o simbólico. De hecho, él lo que pretende es evitar que siga habiendo transferencia de empresas hacia México y después está el factor migrante. Acá viene la gran mentira de Trump, pero no es una mentira que solo tenga Trump, recorre toda Europa esta mentira. Y en parte empieza a llegar a América Latina, que es la idea que la culpa la tienen los migrantes. Claro. Una gran mentira del norte, porque el norte necesita migración laboral para tener mano de obra barata y sobre todo salvar la seguridad social. Esta es la razón por la que Angela Merkel, que no tiene nada de izquierda, siempre ha reivindicado el ingreso de migrantes a Alemania. Algo parecido nos pasa en Uruguay. Pensemos un minuto, nosotros precisamos gente. Así de simple, somos demasiado pocos. Uruguay se parece mucho más a Europa y a Estados Unidos que al resto de América Latina, porque nace poca gente. Y para sostener la seguridad social y muchas de las cosas que implican un Estado,
se necesita gente trabajando. Y la mayoría de los migrantes, gente dispuesta a trabajar, calificada, con niveles de educación. No es migración cualquiera, por eso hay una gran hipocresía en esto, pero funciona muy bien en la comunicación con la gente el transformar al migrante en el culpable. Claro. Esto lo hizo Menem en Argentina cuando tenía problemas de desempleo, le echaba la culpa a los bolivianos y a los paraguayos. Y se llenó Buenos Aires de carteles que decía trabajo argentino para los argentinos. Es un recurso típico de la política porque es muy fácil patear la pelota para ahí. Entonces, produce el efecto del nacionalismo, produce el efecto del encierro y del proteccionismo, y produce la imagen del muro, que será físico o no. Y claro, si lo asocia con el crimen, con la droga, ya empieza a haber un combo. ¿Y para dónde se canaliza? Y este es el gran anuncio de Trump de los últimos días, cuando habla del aumento del presupuesto militar. Ahí está la clave. Con eso va a reactivar la economía. No con el proteccionismo comercial, que no lo va a poder aplicar. O lo que va a aplicar representa poco. Esto que hablábamos recién con Danilo de migaja de empleos. Porque además las empresas ya son transnacionales y son norteamericanas muchas. Entonces, él con eso no se va a enfrentar. Está parando los acuerdos, no es nada menor, ¿eh? Y cuidado, porque también muchos decían, los analistas económicos, que reducen el análisis de Trump a una cuestión comercial, y Trump es mucho más que eso, decían, no lo va a poder cumplir. Ya está, tiró para atrás el TPP, plantea renegociar el NAFTA, bloqueó la negociación con Europa. Entonces, lo volvió a repetir ayer. Protegimos al mundo y no nuestras fronteras, lo decías tú recién, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Basta de meternos en conflictos en el resto del mundo. ¿Y qué le dice a Europa y a los demás socios militares del mundo de la OTAN, sobre todo? Pongan plata también. Claro, que no paguen solo su nosotros, parte. que paguen su parte. Toda la culpa a los migrantes, y ahí lo asocia con el muro y plantea una nueva ley de migración, gran problema para el Partido Demócrata, porque la opinión pública está a favor de Trump en esto, incluyendo a los latinos, no nos equivoquemos, porque lo que activó Trump es el miedo de la gente y sobre todo la idea de proteger lo que tienen y recuperar lo que tenían, Claro. que es la fantasía del Brexit en Inglaterra. Y es la fantasía de Trump. Este discurso está entrando en gran parte de la sociedad del norte. Recuperar el paraíso perdido. Entonces, compra americano, contra el sistema de salud, el aumento más grande en la historia de la industria militar, lo dijo así en el discurso de ayer, y volver a ser América grande. En resumen, no es solo un personaje, está cumpliendo lo que prometió, quiere 2 periodos. Hay mucha gente que dice que Trump no dura. Yo digo, pensemos al revés. Pensemos que va a durar el periodo y que va a ser como la mayoría de los presidentes norteamericanos, la mayoría, Que hacen de que sean reelectos. Está produciendo un impacto migratorio, ya paró gran parte de la agenda comercial y pretende volver a tener en Estados Unidos una potencia militar, que eso lo sigue siendo Estados Unidos. No lo es económicamente, no lo es políticamente, va perdiendo también una dimensión cultural, pero él apuesta a lo único que controla y lo que la gente va a aceptar, que es destinar recursos a lo militar. Mi resumen es, de este Trump de 90 días, es un personaje patético al frente de un imperio en decadencia. El resultado de eso es peligro. Usaste esa palabra, Humberto, la tomo. Es muy peligroso, un personaje así al frente del país más importante del planeta. Y ¿sabes qué, Álvaro? Reafirmando todo lo que has dicho en este análisis, es una noticia hoy del mundo a nivel internacional que la campaña política en Francia sigue la estela de Donald Trump. ¿Y a qué se refiere la noticia del mundo? Que Le Pen, Fillon, Mélenchon han protagonizado ya una escalada de ataques verbales contra la prensa, contra jueces, funcionarios. El modelo Trump, dice los analistas políticos, parece instalarse en la campaña política francesa. Una receta que parece que da buenos resultados. Así es. Por lo menos para alcanzar la presidencia. Antes de cerrar este bloque, este capítulo de los Estados Unidos, al que no le ha ido mal después del 20 de enero fue a Barack Obama y a su esposa. Si podemos compartir esta noticia de Infobae y el título: los Obama llegaron a un acuerdo millonario récord con la editorial Penguin Random House para publicar sus libros. $60 millones. Está bien. Cambio chico.
¿Cómo nos amarga Tealdo con sus noticias de cierre? Pero buen remate, buen remate. Gracias, Álvaro. A ustedes. Así hemos estado una vez más junto al analista internacional Álvaro Padrón, en este caso, bueno, aclarándonos un poco los tantos con respecto a Donald Trump.